Una sola frase puede ser la llave que abre una cerradura que nunca supiste que existía. Para Elisa Morales, una camarera de 24 años ahogada por las facturas médicas de su madre. Esa frase fue una simple observación. Para Guillermo Salazar, un hombre aislado del mundo por miles de millones de dólares. Fue una grieta en los cimientos de toda su vida. Ella solo intentaba sobrevivir su turno. Él solo era otro magnate sin rostro con traje. Pero cuando vio el anillo en su dedo, un destello de memoria se convirtió en un infierno que amenazaba con quemar una dinastía de un siglo de antigüedad. Esto no es un cuento de hadas. Esta es la historia de cómo un comentario casual en un café barato desentrañó una red de mentiras, traición y un secreto que una de las familias más poderosas de América pensó que estaba enterrado para siempre. Las luces fluorescentes del reservado de la esquina en el rincón del café zumbaban una melodía monótona, un sonido que Elisa Morales conocía mejor que los latidos de su propio corazón. Era la banda sonora de su vida, el chisporroteo de las hamburguesas en la plancha, el tintineo de platos baratos de cerámica, el murmullo bajo de conversaciones que nunca parecían cambiar. A las 9 de la noche de un martes, el café estaba en su calma nocturna habitual, un breve respiro entre la hora pico de la cena y la multitud de medianoche. Elisa se apoyó contra el frío mostrador de acero inoxidable, rodando los hombros para deshacer un nudo de agotamiento. Cada músculo dolía con un cansancio que era más que físico. Era el agotamiento profundo del alma al ver a su madre Laura desvanecerse lentamente en una habitación de hospital beige esterilizada. La campanilla sobre la puerta sonó, sacando a Elisa de sus pensamientos. Un hombre entró, y una cortina invisible de silencio pareció caer sobre el café. No estaba solo bien vestido. Estaba esculpido de un material diferente al del resto del mundo. Su traje, gris carbón tan oscuro que casi era negro, le quedaba con la precisión de un bisturí de cirujano. Sus zapatos brillaban incluso bajo las luces sucias del café. Tenía esa confianza callada y absoluta que no necesita anunciarse. Simplemente existe. Los pocos clientes restantes bajaron instintivamente la voz. Él eligió un reservado en la esquina, deslizándose en el asiento de vinilo agrietado con economía de movimientos. Elisa tomó un menú y un vaso de agua, con su sonrisa profesional pegada. Bienvenido a El Rincón del Café. ¿Puedo traerle algo para empezar? El hombre no miró el menú. Sus ojos, de un azul sorprendentemente claro, se encontraron con los de ella por un breve momento desdeñoso. Solo café, negro. Su voz era baja y resonante, un violonchelo en una habitación de silbatos de hojalata. Enseguida, dijo Elisa, retrocediendo al mostrador. Su amiga y compañera camarera, Clara, se acercó a ella. Mira al señor bolsillos llenos. Cree que es demasiado bueno para un menú. Apuesto $10 a que es Guillermo Salazar. Elisa frunció el ceño mientras servía el café. ¿Quién? Guillermo Salazar. Salazar Holdings Internacional. Son dueños de Medios Skyline del centro. Mi papá era capataz en uno de sus sitios antes de que lo despidieran. La foto de ese tipo sale en la sección de negocios cada 2 semanas. Dicen que es despiadado. Convirtió los millones de su familia en miles de millones antes de los 30. Elisa miró de reojo al hombre. Estaba mirando por la ventana, su perfil afilado y severo contra la calle iluminada por neón. Parecía menos un hombre de negocios y más un depredador descansando entre cacerías. Tomó la taza y el platillo. Pues para mí, es solo otro cliente que quiere café negro. Caminó de vuelta al reservado y dejó el café. Aquí tiene, señor. Al alcanzar la taza, su mano salió del puño adornado con gemelos, y en el dedo anular derecho, pegado a su piel, había un anillo que hizo que a Elisa se le cortara la respiración. No fue el tamaño ni el brillo lo que la detuvo. Fue el diseño. Un anillo signatario masculino intrincado hecho de un oro pálido color mantequilla. Grabado en la cara plana había un sigilo, un fénix estilizado.
Sus alas despegadas con un único zafiro diminuto en su ojo, brillando como una estrella capturada. La banda era única, tallada para parecer plumas entrelazadas. La mente de Elisa dio vueltas. Vio el mismo anillo no brillando bajo las luces del café, sino descansando en una pequeña caja forrada de terciopelo en la mesa de noche de su madre. El anillo de Laura era idéntico en cada detalle, hasta el diminuto ojo de zafiro imposiblemente azul. Era su posesión más preciada, lo único que se había negado a vender, incluso cuando las facturas médicas se convirtieron en una ola que amenazaba con ahogarlas. Su padre, siempre decía, se lo había dado en su lecho de muerte. Es una promesa, Elisa, susurraba con voz delgada y quebrada. Una promesa de lo que está bien. Las palabras salieron de la boca de Elisa antes de que pudiera detenerlas. Un susurro quieto y atónito. Disculpe, señor. Mi madre tiene un anillo exactamente igual al suyo. Guillermo Salazar se congeló, su mano flotando sobre la taza de café. Lentamente la retiró, y sus ojos azules perforantes se alzaron para encontrarse con los de ella. El desdén casual desapareció, reemplazado por una intensidad glacial repentina. No habló. Solo miró, su mirada tan afilada y analítica que parecía diseccionarla, buscando el remate de un chiste que ella no estaba contando. Disculpe, dijo finalmente, su voz bajando una octava hasta volverse peligrosamente suave. El corazón de Elisa martilleaba contra sus costillas. Sintió la mirada preocupada de Clara desde el otro lado del salón. Debería haber caminado lejos, haber mantenido la boca cerrada. Pero la imagen de la mano frágil de su madre aferrando ese anillo idéntico estaba quemada en su mente. ¿El anillo? Tartamudeó, señalando con un dedo tembloroso. En su mano. Es el mismo que el de mi madre. El fénix, el zafiro pequeño. Todo. Un destello de algo ilegible cruzó su rostro, no sorpresa, no reconocimiento, sino algo más duro, más oscuro. Lentamente giró la mano, examinando el anillo como si lo viera por primera vez. Eso es imposible, declaró. No era una suposición. Era un veredicto. Pero no lo es, insistió Elisa, su voz ganando un borde desesperado. Lo ha tenido toda mi vida. Su padre se lo dio. Le dijo que era único en su clase. Guillermo Salazar colocó la mano plana sobre la mesa, el anillo una acusación dorada silenciosa. Su mirada era acero frío. Este anillo, dijo, enunciando cada palabra con precisión helada, ha estado en la familia Salazar por más de 100 años. Fue hecho a medida para mi bisabuelo, Alarico Salazar. No hay otro. Nunca ha habido otro. Está equivocada. La finalidad en su tono se sintió como una bofetada. La estaba llamando mentirosa, o peor, tonta. La injusticia de eso se sumó a su agotamiento, y el miedo por su madre encendió una chispa de desafío en ella. No estoy equivocada, dijo, su voz baja pero firme. Lo he tenido en las manos 1000 veces. Conozco cada detalle. Podría dibujarlo de memoria. Él se recostó, una sonrisa leve y condescendiente tocando sus labios. No llegó a sus ojos. Una historia fascinante. ¿Cuál es tu nombre? Elisa. Elisa Morales. Bien, señorita Morales, dijo, tomando la taza de café y dando un sorbo lento y deliberado. Su madre es o una mentirosa o una ladrona. Porque la única forma en que tenga un anillo como este es si es el que le robaron a mi familia hace 50 años. Dejó la taza con un clic suave. El sonido resonó en el silencio repentino del mundo de Elisa. Robado. La palabra quedó colgando en el aire, espesa y venenosa. Su madre, la persona más gentil y honesta que conocía, una ladrona. La acusación era tan absurda, tan vil, como si le dijeran que el sol sale por el oeste. Guillermo Salazar metió la mano en su chaqueta, sacó una cartera delgada de cuero y extrajo 3 billetes de $100, colocándolos en la mesa.
Era más de lo que ella ganaba en 2 turnos. Era un insulto. Por el café y por su tiempo, dijo, sus ojos ya mirando más allá de ella hacia la puerta. Se levantó, el poder de su presencia llenando el pequeño reservado. Ya se había ido, avanzando, dejándola en los escombros de sus palabras. Mientras caminaba hacia la salida, Elisa encontró su voz. Ella no es una ladrona. Él se detuvo en la puerta, de espaldas a ella. No se giró, pero su voz se oyó clara a través del café silencioso. Entonces demuéstrelo. La campanilla sonó de nuevo, y se fue, dejando a Elisa de pie en medio del rincón del café, con el corazón latiendo fuerte, el zumbido de las luces ahora sonando como un grito. Los 3 billetes crujientes en la mesa se sentían como dinero manchado de sangre. No solo había servido café a un multimillonario. Había tropezado en su historia. Y al hacerlo, se dio cuenta con un terror frío de que tal vez acababa de destruir la suya propia. El viaje al hospital fue un borrón de semáforos y el latido ansioso de su propio corazón. Las palabras de Guillermo Salazar resonaban en su cabeza. ¿Una mentirosa o una ladrona? Era ridículo. Laura Morales era una mujer que regresaría a una tienda para devolver unos centavos de cambio extra. La acusación era un dardo envenenado, y Elisa sentía su veneno extendiéndose por ella. Encontró a su madre durmiendo, su rostro pálido y hundido contra la blancura impecable de la almohada del hospital. El pitido constante del monitor cardíaco era un ritmo frágil de reassurance. En la pequeña mesa de noche junto a un vaso de agua y un libro de poesía muy usado estaba la cajita de terciopelo azul oscuro. Con manos temblorosas, Elisa la tomó. El terciopelo estaba desgastado en algunos lugares. Abrió la tapa. Allí estaba, el anillo de oro pálido capturando la luz baja del pasillo, el fénix con sus alas orgullosamente desplegadas y el ojo un zafiro diminuto que parecía contener un universo de secretos. Era idéntico. No había duda. Elisa, cariño, ¿eres tú? La voz de Laura era débil, ronca. Elisa cerró rápidamente la caja y se giró, forzando una sonrisa. Hola, mamá. No quería despertarte. Tu turno tarde fue duro. Los ojos de Laura, aunque nublados por la enfermedad, seguían agudos, llenos aún de un amor feroz que había sido el ancla de Elisa toda su vida. Lo usual. Elisa no pudo decidirse a decir la verdad. ¿Cómo podía expresar una acusación tan monstruosa a esta mujer frágil? ¿Cómo te sientes? Como si me hubiera atropellado un camión muy lento y muy caro, dijo Laura con una sonrisa débil. Los doctores estuvieron. Más charlas sobre opciones. Todo suena igual. Se movió en la cama, haciendo una mueca, y sus ojos cayeron en la caja en la mano de Elisa. Su expresión cambió. El cansancio fue reemplazado por una mirada familiar, cautelosa. Estabas mirando el anillo. Elisa dudó. Solo estaba pensando en él, en papá. La mano de Laura, delgada y cruzada por venas azules, se extendió y palmeó el colchón a su lado. Elisa se sentó. Tu abuelo, corrigió Laura suavemente, como siempre hacía. Fue mi padre quien me lo dio. No el tuyo. El padre de Elisa había sido un buen hombre, un mecánico que murió en un accidente en el taller cuando ella tenía 10 años, dejando solo deudas y recuerdos felices. El anillo era anterior a él. Claro, el abuelo, dijo Elisa, con la mente acelerada. Mamá, cuéntame sobre él otra vez. ¿Sobre el anillo? La mirada de Laura se desvió hacia la ventana, hacia el cielo oscuro de afuera. No hay mucho que contar que no hayas oído ya. Mi padre Owen era un hombre callado, un hombre brillante, un ingeniero. Trabajaba para una gran corporación en el este. Decía que el anillo era el pago por una promesa. Una promesa que fue rota por hombres poderosos. ¿Qué clase de promesa? Presionó Elisa, intentando mantener la voz casual. Nunca lo dijo,
solo que se trataba de reconocer lo que estaba bien. Me hizo jurar que nunca lo vendería, que lo mantendría a salvo. Dijo, un día podría ser la única prueba que tengamos. ¿Prueba de qué? Un destello de miedo real y crudo cruzó el rostro de Laura. Miró a Elisa, con ojos suplicantes. Déjalo estar, Elisa. Es una historia vieja. Una historia triste. Ya no tiene nada que ver con nosotras. Algunas puertas es mejor dejarlas cerradas. Pero mamá, ¿y si alguien más tiene razones para abrir esa puerta? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. El agarre de Laura en su mano se apretó. ¿Qué quieres decir? ¿Qué pasó? Elisa vio el pico en el monitor cardíaco y se maldijo a sí misma. Nada. No es nada. Solo una tontería en el trabajo. No podía cargar a su madre con esto. No ahora. Necesitaba protegerla. Pero la semilla de la duda ya había sido plantada. Una promesa rota por hombres poderosos. ¿Quiénes eran? ¿Y qué tenía que ver todo eso con Guillermo Salazar? A kilómetros de distancia, en un apartamento penthouse que parecía flotar sobre la ciudad, Guillermo Salazar estaba de pie frente a una ventana de piso a techo. Las luces de la ciudad se extendían debajo de él como una alfombra de diamantes esparcidos. Sostenía un vaso de scotch, el líquido ámbar intacto. No había podido sacarse de la cabeza el encuentro en el café. La chica, Elisa Morales, sus ojos amplios y honestos, su certeza absoluta. Mi madre tiene un anillo exactamente igual al suyo. Era ridículo. Y sin embargo, caminó hacia un pesado escritorio de caoba y encendió una lámpara con pantalla verde. De un cajón con llave sacó un folio encuadernado en cuero, los archivos de la familia Salazar. Era una historia curada y sanitizada, por supuesto, pero era todo lo que tenía. Lo abrió en la sección de reliquias familiares. Allí, en una página amarillenta, había una fotografía del anillo. Su anillo. La descripción era clara, el signatario Fénix encargado en 1922 por Alarico Salazar. Forjado por el artesano Michelle Dubois de París. Diseño único, símbolo del renacimiento de la familia Salazar de las cenizas del pánico financiero de 1921. Propiedad exclusiva pasada al heredero varón de cada generación, su padre se lo había dado en su cumpleaños 21. Representa nuestra resiliencia, Guillermo, le había dicho, con voz gruesa de orgullo. Siempre resurgimos. Nunca lo olvides. El teléfono de Guillermo vibró en el escritorio. Miró la pantalla. Genevieve Adler. Contestó. Adler, ¿todavía estás despierta? Dijo una voz crispada y sin tonterías. Genevieve Adler era más que su abogada. Era su arregladora, la ejecutora de su voluntad y la guardiana de sus secretos. Algo ha surgido, dijo Guillermo, con voz tensa. Necesito que hagas una verificación de antecedentes. Discretamente. No es una adquisición hostil. Es una persona. Su nombre es Elisa Morales. Trabaja en un café en la calle Sexta llamado El Rincón del Café. El nombre de su madre es Laura Morales. Quiero saber todo. Finanzas, familia, historia, de dónde vienen, quiénes son sus gente, todo. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. Genevieve era demasiado profesional para preguntar por qué, pero él podía sentir su curiosidad. ¿Es un asunto personal o profesional, Guillermo? Guillermo miró el anillo en su dedo, el Fénix mirándolo de vuelta con su ojo de zafiro frío. Aún no estoy seguro, admitió, en un raro momento de incertidumbre, pero tiene el potencial de volverse problemático. Pensó en la historia que su abuelo solía contar, una historia contada solo en voz baja después de unas copas de más de brandy, sobre el hermano menor de Alarico Salazar, Daniel, como Daniel había traicionado a la familia. Intentó robar los diseños de Alarico para un nuevo tipo de motor de turbina y, en su codicia, se había llevado el anillo signatario de repuesto que Alarico había encargado tontamente.
Daniel, según la historia, fue desheredado, expulsado, y el anillo se perdió con él, un símbolo de traición. Pero la historia oficial de la familia, la del folio, nunca mencionaba un segundo anillo. Nunca mencionaba a un hermano llamado Daniel. Era una historia de fantasmas, una leyenda familiar, hasta ahora. Descubre quién era el padre de Laura Morales, ordenó Guillermo, su voz endureciéndose de nuevo, el momento de incertidumbre pasando. Quiero su nombre. Quiero saber a qué se dedicaba. Y quiero saber si alguna vez, por cualquier razón, cruzó caminos con mi familia. Colgó el teléfono. La camarera había dicho que su abuelo le dio el anillo a su madre. Un ingeniero callado, promesas rotas, hombres poderosos. Por primera vez en mucho tiempo, Guillermo Salazar sintió un atisbo de algo distinto al control. Se sentía como caminar sobre hielo delgado, oyendo el primer crujido tenue cediendo bajo sus pies. Le había dicho a la chica que lo demostrara. Pero ahora se daba cuenta, con una certeza sombría, de que él también tenía que hacerlo. Tenía que probar que su propia historia era la verdad. 3 días después, el nombre llegó en una sola línea de texto encriptada de Genevieve Adler, Obencalegua. El nombre no significaba nada para Guillermo. Lo buscó en las bases de datos privadas de Salazar Holdings, cruzándolo con registros de empleados, listas de contratistas y transacciones financieras que se remontaban un siglo. Nada. Ningún Obencalegua había trabajado nunca para o con la compañía de su familia. Sintió una ola de alivio seguida rápidamente por sospecha. Era demasiado limpio. Estaba rumiando en su oficina, un vasto espacio de vidrio y acero en el piso 80, cuando Genevieve apareció en su puerta. Era una mujer severa de unos 50 años, siempre vestida con trajes impecablemente cortados, su cabello gris recogido en un moño apretado y brillante. Sostenía un archivo delgado. «No te va a gustar esto», dijo, sin saludos. Colocó el archivo en su escritorio. Guillermo lo abrió. Dentro había registros públicos, un certificado de nacimiento de Laura Ann Calegua, nacida en Wilmington, Delaware. Padre, Obencalegua, madre, Ellen Calegua. Y luego otro documento, una solicitud de patente de 1968. Inventor, Obencalegua. Invención, un nuevo sistema de engranajes para turbinas industriales de alto torque. Solicitud de patente retirada. La sangre de Guillermo se heló. Reconoció el esquema. Era un precursor primitivo pero inconfundible de la turbina Mark III de Salazar, la misma invención que había catapultado a la compañía de su abuelo de un jugador regional a un gigante global a principios de los 70. La invención acreditada únicamente a su abuelo, Guillermo Salazar, el mayor. La solicitud fue retirada el 12 de octubre de 1968, dijo Genevieve, con voz plana. Según los registros bancarios a los que accedí, el 14 de octubre de 1968, Obencalegua hizo un depósito único en efectivo de $50,000 en su cuenta de ahorros. Una suma significativa para un ingeniero en esa época. Renunció a su trabajo una semana después, mudó a su familia y nunca volvió a trabajar en ingeniería. Murió de un ataque al corazón 6 años después, a los 42 años. Las piezas encajaron con una claridad enfermiza. Un acuerdo de no divulgación, un pago en efectivo, una idea brillante comprada y enterrada bajo el nombre Salazar. Entonces lo compraron, dijo Guillermo, las palabras sabiendo a ceniza. Mi abuelo robó su invención y le pagó para que se callara. Así parece, confirmó Genevieve. Los $50,000 probablemente se posicionaron como una tarifa de consultoría para mantenerlo legal. No hay rastro de papel que lo vincule directamente a la patente. Por supuesto, tu abuelo era meticuloso. ¿Y el anillo?, preguntó Guillermo, mirando su propia mano. Ahí es donde se pone extraño, dijo Genevieve. Encontré al joyero que compró los activos de Dubois de París. Los registros son antiguos, pero sus libros eran como tu abuelo, meticulosos.
En 1922, Alarico Salazar encargó 2 anillos signatarios Fénix idénticos. Pagó por ambos. Hay una nota al margen en la letra del artesano. Deslizó una copia traducida sobre el escritorio. Dice, uno para el constructor, uno para el soñador. Que vuelen juntos. 2 anillos. La historia de fantasmas familiar no era una historia. Era verdad. Su tío abuelo Daniel existió. Entonces Caleguán no robó el anillo, murmuró Guillermo, pensando en voz alta. Daniel Salazar, el hermano desheredado, debió dárselo a él. ¿Pero por qué? Como agradecimiento, un token para un amigo o algo más. El rompecabezas ya no era sobre una simple camarera de café. Era sobre el mismísimo lecho rocoso del legado de su familia. Estaba construido no solo en resiliencia, sino en una mentira. El conocimiento era un ácido corrosivo en su estómago. Tenía que hablar con ella de nuevo. Elisa estaba limpiando el mostrador al final de otro turno agotador cuando la campanilla de la puerta sonó. Su corazón se hundió. Era él. Guillermo Salazar no entró al café esta vez. Se quedó en la puerta, las luces de la ciudad enmarcándolo como un halo oscuro. Iba vestido más casual, con pantalones oscuros y un suéter de cachemira, pero aún irradiaba un aura de poder inalcanzable. Señorita Morales, dijo, su voz quieta pero quering. Necesito hablar contigo. Clara le lanzó una mirada nerviosa. Elisa, no tienes que hacerlo. Pero Elisa sabía que sí. Se desató el delantal y lo colgó en su gancho. Está bien. Vuelvo enseguida. Salió al aire fresco de la noche. La calle estaba ruidosa con los sonidos de la ciudad, un contraste marcado con el silencio tenso que cayó entre ellos. ¿El padre de tu madre? Comenzó Guillermo, yendo directo al grano. Su nombre era Oben Calegua. No era una pregunta. Elisa se estremeció. ¿Cómo lo sabía? Sí. ¿Y qué con eso? Era ingeniero. En 1968, presentó una patente para un sistema de engranajes de turbina. Guillermo observó su rostro, midiendo cuidadosamente su reacción. La mente de Elisa se quedó en blanco. Sabía que su abuelo había sido ingeniero, pero los detalles eran una niebla. Su madre nunca hablaba de su trabajo, solo de su tristeza. No sé nada de eso, dijo honestamente. Creo que sí, replicó Guillermo, su voz aguda por la impaciencia. ¿O tu madre sí? Mi abuelo, Guillermo Salazar, lanzó una turbina basada en un diseño idéntico unos años después. Eso hizo fortuna a mi familia. Calegua retiró su patente y aceptó un pago en efectivo. Esto ya no se trata de un anillo robado, ¿verdad, señorita Morales? Esto se trata de un chantaje. ¿Es ese tu plan? Usar esta vieja historia para sacar un pago por las facturas médicas de tu madre. La acusación era tan cínica, tan cruel, que le quitó el aire de los pulmones. Lágrimas de pura rabia y frustración brotaron en sus ojos. ¿Cómo te atreves? Susurró, con voz temblorosa. Ahí estás parado con tu suéter de $1000 mirando por encima del hombro. Mi madre está luchando por su vida. ¿Crees que esto es por dinero? Esto es por su honor. El honor de un hombre al que acabas de admitir que tu familia probablemente robó. Por primera vez, Guillermo pareció desconcertado. Vio no a una tramadora, sino a una hija llevada al límite. Mi abuelo le dijo a mi madre que el anillo era prueba, continuó Elisa, su voz subiendo. Prueba de que lo habían perjudicado. No aceptó un soborno. Fue amenazado. Forzado a firmar la cesión de su trabajo de vida para proteger a su familia de hombres como tu abuelo. Ese dinero no fue un pago. Fue dinero para callarlo, para asegurarse de que nunca hablara de nuevo. Estaba canalizando el dolor largo tiempo guardado y no expresado de su madre. Las palabras se sentían verdaderas, sólidas, justas.
Guillermo guardó silencio por un largo momento, los sonidos de la ciudad llenando el espacio entre ellos. Su propia certeza se estaba erosionando, reemplazada por la inquietante posibilidad de que la versión de la camarera, una historia de amenazas y coerción, estuviera más cerca de la verdad que la versión sanitizada de una simple transacción comercial que él había construido. Hubo 2 anillos, dijo, su voz perdiendo su filo duro. Mi bisabuelo encargó 2, uno para él y uno para su hermano Daniel. La historia familiar es que Daniel era un traidor que fue expulsado. La miró, sus ojos azules escrutando su rostro. ¿Tu abuelo era amigo de un hombre llamado Daniel Salazar? Elisa lo miró, desconcertada. ¿Daniel Salazar? Nunca he oído ese nombre en mi vida. Estaban en un impasse. 2 familias, 2 anillos y 2 historias completamente diferentes que se intersectaban en un solo punto disputado del pasado. Una historia de un trato comercial limpio, aunque despiadado, otra de robo e intimidación. Y en el centro de todo, un fantasma llamado Daniel Salazar y un anillo que se suponía era una promesa. Mi madre tiene el anillo, dijo Elisa, su resolución endureciéndose. Tú tienes tu historia. Yo tengo la mía y voy a descubrir cuál es la verdadera. Guillermo dio un solo asentimiento seco. La condescendencia había desaparecido, reemplazada por un respeto a regañadientes. Yo también. Se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo en las sombras de la ciudad, dejando a Elisa con la escalofriante realización de que su búsqueda de la verdad ahora estaba inextricable y peligrosamente ligada. El enfrentamiento con Guillermo Salazar dejó a Elisa sacudida pero resuelta. Había defendido el honor de su familia, pero sus preguntas resonaban en su mente. Daniel Salazar. El nombre era una pizarra en blanco. Regresó al hospital al día siguiente con un nuevo sentido de urgencia. Encontró a Laura sentada, luciendo un poco más fuerte que el día anterior. El libro de poesía estaba abierto en su regazo. Mamá, comenzó Elisa, acercando una silla. Tenemos que hablar de verdad esta vez. Sin más secretos. Laura suspiró, un sonido largo y cansado, y cerró el libro. Sabía que este día llegaría. Al verte con la caja, supe que no lo dejarías ir. Miró a su hija, sus ojos llenos de un dolor profundo y antiguo. ¿Qué te dijo él? ¿Él? Preguntó Elisa, fingiendo ignorancia. No juegues al inocente, Elisa. El hombre del café. ¿Crees que un hombre como Guillermo Salazar hace un escándalo y pasa desapercibido? Clara me llamó. Estaba preocupadísima. Los hombros de Elisa se hundieron. Me encontró. Sabe sobre el abuelo Owen. Cree que estamos intentando chantajearlo. Cree que el abuelo vendió su invención a la familia Salazar. La expresión de Laura se endureció. ¿Vendió? ¿Así lo llaman? Soltó una risa amarga y entrecortada. Tu abuelo era un genio, Elisa, un alma gentil y confiada que pensaba que el mundo funcionaba por mérito y buena fe. Trabajaba en una gran firma, competidora de Industrias Salazar en esa época. Desarrolló su sistema de engranajes para turbina en su tiempo libre. Era su obra maestra. Hizo una pausa, su mirada distante, perdida en el recuerdo. Cometió el error de mencionarlo a un colega, confiando en él. Ese colega dejó la compañía 2 meses después por un puesto senior en Industrias Salazar. 6 meses después, tu abuelo recibió la visita de 2 hombres. No eran abogados. Eran persuasores. Trabajaban para Guillermo Salazar, el abuelo. La habitación esterilizada del hospital de pronto se sintió fría. ¿Qué le hicieron? Susurró Elisa. No le pusieron una mano encima, dijo Laura, bajando la voz. Eran más listos que eso. Extendieron fotografías sobre nuestra mesa de cocina. Fotos mías jugando en el patio de la escuela, fotos de tu abuela saliendo del supermercado. Le dijeron qué familia tan hermosa tenía. Y le dijeron que sería una lástima si algo les pasara.
Luego pusieron una pila de papeles frente a él, un acuerdo de no divulgación y un contrato cediendo todos los derechos de su invención a una corporación fantasma de Industrias al azar y un sobre lleno de efectivo. La historia era más fea de lo que Elisa podía imaginar. Esto no era negocio. Eran tácticas de gángsters. Firmó todo, continuó Laura, con voz temblorosa. ¿Qué opción tenía? Tomó el dinero porque rechazarlo habría sido un acto de desafío, y tenía demasiado miedo para desafiarlos. Nos mudamos una semana después. Era un hombre roto, Elisa. No solo le robaron su trabajo, le robaron el alma. Murió 6 años después. Pero la verdad es que lo mataron ese día en nuestra cocina. Lágrimas corrieron por el rostro de Elisa. Por fin entendía el pozo profundo de tristeza en su madre, el miedo detrás de sus advertencias. Pero el anillo, mamá, presionó Elisa suavemente. ¿Dónde entra el anillo en esto? ¿Quién es Daniel Salazar? Laura se estremeció ante el nombre, una reacción genuina de sobresalto. ¿Dónde oíste ese nombre? Guillermo me lo dijo. Dijo que su bisabuelo encargó 2 anillos. Uno para él y uno para su hermano Daniel, que fue desheredado. Laura guardó silencio por un minuto completo, su ceño fruncido en concentración. Daniel. Owen nunca dijo el apellido Salazar. Solo lo llamaba mi amigo. Su único amigo en ese tiempo terrible. Comenzó a relatar una parte diferente de la historia, una que nunca había compartido. Después de que Owen fue forzado a irse, cayó en una depresión profunda. Pero un hombre lo buscó. Un hombre que se presentó solo como Daniel. Era un vagabundo, un marginado, pero tenía alma de artista y un odio por el tipo de codicia corporativa que había destruido a Owen. Había oído lo que le pasó a Owen a través de la red de ingenieros. Este Daniel, relató Laura, le dijo a tu abuelo que él también había sido traicionado por una familia poderosa. Entendía lo que era que te robaran todo por tu propia sangre. Se hicieron amigos. 2 hombres rotos encontrando consuelo en la compañía del otro. Antes de que Daniel dejara la ciudad para siempre, le dio a Owen el anillo. Miró a Elisa, sus ojos intensos. Le dijo a Owen que esto simbolizaba un sueño compartido entre hermanos. Fue forjado en esperanza y manchado por la codicia. Pertenece al agraviado, no al agraviador. Guárdalo como prueba de que la integridad tiene un valor que el dinero no puede comprar. Un día el Fénix resurgirá para la persona correcta. Owen atesoró ese anillo más que la invención misma. Era un símbolo de que no estaba solo en su sufrimiento. Entonces Daniel Salazar no era un traidor, dijo Elisa. Era otra víctima. Y le dio el anillo de su propio derecho de nacimiento a otro hombre agraviado como acto de solidaridad. La historia era mucho más profunda, mucho más trágica que el frío libro de contabilidad familiar de Guillermo. Al mismo tiempo, Guillermo estaba en la casa ancestral de su familia, una extensa finca de piedra a 1 hora fuera de la ciudad. Rara vez venía aquí. Se sentía más como un museo que como un hogar, lleno de retratos de ancestros de rostros severos. En la biblioteca, una habitación panelada en madera oscura que olía a papel viejo y pulimento, se reunió con su primo Roberto Salazar. Roberto era unos años mayor, con una sonrisa practicada y el encanto fácil de un hombre que nunca había trabajado un día en su vida. Administraba la fundación caritativa de la familia, un rol que requería asistir a galas y cortar cintas. Guillermo, ¿a qué debemos el honor?, dijo Roberto, sirviendo 2 copas de brandy. ¿Cansado de la jungla de concreto? Busco información, Roberto, dijo Guillermo, yendo al grano. Sobre el tío abuelo Daniel. La sonrisa de Roberto falló por una fracción de segundo. Daniel, la oveja negra, esa vieja historia de fantasmas. ¿Qué te ha picado? Tengo razones para creer que la historia es verdadera y necesito saber los detalles. Los reales, no la versión sanitizada. Roberto giró el brandy en su copa, de pronto pareciendo pensativo.
Bueno, conoces la leyenda. Era el hermano menor, el artista, el soñador. Alarico era el pragmático, el constructor. Daniel aparentemente acusó a Alarico de robar sus ideas para los primeros éxitos de la compañía. Intentó un golpe en la sala de juntas. Cuando falló, desapareció, pero no antes de robar un anillo valioso y supuestamente vender secretos de la compañía a un rival. Roberto suspiró dramáticamente. Un clásico cuento de rivalidad entre hermanos y traición. Es por eso que la línea de sucesión siempre ha sido tan rígidamente definida. Para prevenir otro Daniel. Esta era la historia que Guillermo siempre había conocido. Pero oyéndola ahora, se sentía delgada, teatral. Una narrativa conveniente para justificar la consolidación de poder de Alarico. ¿Y tú crees eso? Preguntó Guillermo. ¿Por qué no debería? Es nuestra historia, dijo Roberto con un encogimiento de hombros. Es un poco dramático, sí, pero explica por qué la familia cerró filas. ¿Por qué el abuelo Guillermo era tan agresivo en sus negocios? Estaba protegiendo el legado familiar de Buitres, de otra traición. Se inclinó hacia adelante, con voz conspirativa. ¿Por qué el interés repentino? ¿Acaso uno de sus descendientes salió de la nada buscando una limosna? La pregunta era casual, pero la mirada en los ojos de Roberto era aguda, inquisitiva. Guillermo sintió un instinto repentino de desconfianza. Roberto siempre había parecido vacío. Pero tal vez eso era una fachada cuidadosamente construida. Es un asunto privado, dijo Guillermo, con voz cortante. Por supuesto, dijo Roberto, recostándose, con la sonrisa encantadora regresando. Bueno, si quieres desenterrar huesos viejos, adelante. Los viejos papeles de la familia están en el estudio del ala oeste. La correspondencia privada del abuelo Guillermo. Diviértete. Solo no te sorprendas si el fantasma que encuentras es más feo de lo que imaginabas. Guillermo dejó a Roberto con su brandy y fue al estudio. La habitación estaba polvorienta, sin usar por años. Encontró las cajas de cartas atadas con cintas descoloridas. Durante horas revisó, leyendo la elegante caligrafía cursiva de su abuelo. La mayoría era negocio. Pero entonces encontró una serie de cartas de finales de los 1960 dirigidas al jefe de seguridad de su abuelo. El contenido le revolvió el estómago. Había actualizaciones sobre la vigilancia de un hombre llamado Oben Calegua, informes sobre el horario escolar de su hija, la rutina diaria de su esposa, y luego un memo final escalofriante. Asunto: Calegua ha sido neutralizado. Activo asegurado. Ya no es una amenaza. Neutralizado. Activo asegurado. La historia de Elisa Morales era verdadera. Todo era verdadero. La fortuna de su familia se había construido sobre robo y se había cementado con amenazas. El peso del descubrimiento era aplastante. Pero mientras continuaba revisando los papeles, encontró algo más. Algo que no encajaba ni con su historia ni con la de Elisa. Era una nota única doblada, separada de las cartas, metida en la parte trasera de un libro de contabilidad. Estaba en la letra de su abuelo Guillermo, pero era frenética, casi ilegible. Él sabe. Lo ha encontrado. Puede arruinar todo. Daniel es la clave. Debo proteger el nombre. La nota no tenía fecha. ¿Quién era él? ¿Y quién era lo ha encontrado? Parecía demasiado conveniente. ¿Y qué significaba? Daniel es la clave. Daniel se suponía era un fantasma, un traidor desaparecido hace mucho. Pero esta nota, escrita décadas después de la desaparición de Daniel, hablaba de él como una amenaza activa presente. Guillermo se quedó de pie en el estudio polvoriento y silencioso, sosteniendo dos testimonios contradictorios. En una mano, la sórdida verdad del crimen de su abuelo contra Oben Calegua. En la otra, una nota críptica que sugería una conspiración más profunda y compleja. La historia ya no era solo sobre su abuelo y el de Elisa.
Había un tercer jugador, un hilo oculto, y el nombre de ese hilo era Daniel. El descubrimiento de la nota de su abuelo lanzó a Guillermo a un estado de obsesión enfocada. Él sabe. Lo ha encontrado. Daniel es la clave. Era un cifrado. Y Guillermo sabía que no podía descifrarlo solo. La animosidad entre él y Elisa se había disuelto, reemplazada por la cruda realidad de que eran las únicas dos personas con interés en la verdad completa. La encontró donde sabía que estaría, en la cafetería del hospital, mirando fijamente una taza de café con la misma expresión atormentada que veía en el espejo. Se sentó frente a ella, colocando un archivo delgado sobre la mesa entre ellos. Tu madre tenía razón, dijo, su voz desprovista de su autoridad usual, llena en cambio de una gravedad callada. Sobre todo, las amenazas, la coerción. Mi abuelo hizo pasar a tu familia por el infierno. Empujó el archivo hacia adelante. Contenía copias de los informes de vigilancia sobre la familia Calewa. Esta es la prueba. Elisa abrió el archivo, con manos temblorosas mientras leía las descripciones frías y clínicas de su madre de niña siendo vigilada. Su rostro palideció. Miró hacia arriba, con ojos abiertos por una mezcla de vindicación y horror. ¿Por qué me muestras esto? Porque mi historia se está desmoronando, y la tuya también, dijo Guillermo. Hay más. Le contó sobre la nota. Daniel es la clave. Escrita por mi abuelo Guillermo mucho después de que tu abuelo fuera silenciado. Tenía miedo de alguien. Alguien que sabía la verdad sobre Daniel. Elisa frunció el ceño. Pero Daniel le dio el anillo a mi abuelo. Era un marginado, una víctima como Owen. Eso es lo que le dijo a tu abuelo. Guillermo asintió. Pero ¿y si esa no era toda la historia? ¿Y si la desaparición de Daniel no fue solo por ser expulsado? Tenemos dos historias, la tuya y la mía, pero ambas se basan en lo que nos contaron personas que ellas mismas fueron traicionadas o mintieron. Necesitamos una fuente primaria, una verdad objetiva. ¿Dónde encontramos eso? Preguntó Elisa, el peso de una conspiración multigeneracional asentándose sobre sus hombros. Los anillos, dijo Guillermo, con un destello de inspiración en los ojos. Son la única constante. Son el punto de origen. Mi bisabuelo Alarico los encargó a un artesano parisino, Michelle Dubois. El negocio ya no existe, pero encontré la firma que adquirió sus activos y, más importante, sus registros, los libros de contabilidad en París. El corazón de Elisa se hundió. Eso estaba al otro lado del mundo. Dice escanear las páginas relevantes y enviarlas esta mañana, dijo Guillermo, tocando su teléfono. Las imágenes de alta resolución están esperando en mi oficina. Necesito otro par de ojos. Tus ojos. Conoces tu anillo mejor que nadie. Una hora después, Elisa se encontró en un lugar que nunca habría imaginado, la oficina de Guillermo Salazar en el piso 80. El silencio era absoluto. La vista de la ciudad, impresionante. En una pantalla masiva que cubría una pared había una imagen de alta resolución de una página de un viejo libro de contabilidad encuadernado en cuero. La escritura era elegante y arácnida en francés. Una transcripción traducida se desplazaba al lado. Se inclinaron sobre la entrada del encargo de Alarico Salazar en 1922. Como Genevieve había descubierto, listaba dos anillos idénticos. Pero al hacer zoom en las notas originales del artesano en francés, Elisa vio algo que el traductor había pasado por alto. La nota del traductor decía, uno para el constructor, uno para el soñador. Pero el francés original era más específico. Elisa había tomado 4 años de francés en la secundaria. Y aunque estaba oxidada, una frase saltó a la vista. Guardián, dijo lentamente, señalando la pantalla. Eso no es soñador. Es gardien de l'âme. Significa guardián del alma. Guillermo hizo zoom, leyendo la frase. Guardián del alma,
repitió las palabras, sintiéndolas pesadas y significativas. Un constructor de un imperio y un guardián de su alma. No era rivalidad. Se suponía que era una sociedad, un equilibrio. Esto lo cambiaba todo. Alarico y Daniel no estaban destinados a ser competidores. Estaban destinados a ser dos mitades de un todo. La historia de la traición de Daniel era una fabricación completa. Mientras escaneaban más abajo en la página, Guillermo notó una pequeña anotación junto a la entrada, agregada en una letra diferente y con tinta distinta. Estaba fechada en 1945. ¿Qué es esto?, murmuró, ampliando la nota. El francés era arácnido y difícil de leer. Recu Daniel Pierce, comenzó la nota. Guillermo tradujo con dificultad. Recibí una carta del señor Daniel Pierce. Pide una modificación al segundo anillo, en el interior de la banda. Ya no es un Pierce. Es algo más. Guillermo y Elisa se miraron. Ya no es un Pierce, susurró Elisa. Cambió su nombre, realizó Guillermo. Cuando fue expulsado, abandonó completamente el apellido familiar. La nota continuaba, Irel Oben. Pidió que inscribiera un nombre, leyó Guillermo, su voz atrapando el nombre Oben. Elisa jadeó, su mano volando a la boca. Oben, el nombre de mi abuelo. Pero esto fue en 1945. Mi abuelo no habría conocido a Daniel hasta otros 20 años después. No es el nombre de tu abuelo, dijo Guillermo, con una realización repentina y chocante amaneciendo en él. Tecleó furiosamente en su teclado, sacando los registros genealógicos de su familia, yendo más atrás de lo que nunca había ido. Sus dedos volaron, su mente acelerada. Encontró a su bisabuelo Alarico Salazar, luego a su bisabuela Beatriz, y luego el árbol familiar de ella. Su apellido de soltera era Beaumont. Y su padre, el suegro de Alarico, su nombre era Oben Beaumont, un magnate naviero rico que había financiado las primeras venturas de Alarico, que había muerto en 1944. La verdad los golpeó a ambos como un golpe físico. La inscripción no era para el abuelo de Elisa. Era un memorial. El anillo, susurró Elisa, armando las piezas. El anillo no era para que dos hermanos lo compartieran. Era para un padre y un hijo. Alarico Salazar y su hijo, Guillermo, mi abuelo. No, dijo Guillermo, con ojos abiertos por la claridad horrorosa de la verdad. Alarico no tenía un hijo llamado Guillermo en 1922. Su hijo Guillermo nació en 1925. En 1922, Alarico Salazar tenía un hijo primogénito nacido en 1905. Hizo clic una última vez, y una fotografía en blanco y negro llenó la pantalla. Era un retrato formal de dos hombres jóvenes, ambos apuestos y orgullosos. Uno era claramente un joven Alarico Salazar. El otro, el soñador, el guardián del alma, era su hermano. Debajo de la fotografía estaba la leyenda, Alarico y Daniel Salazar, 1921. Y debajo de eso, en el registro genealógico oficial, estaba la pieza final devastadora del rompecabezas. La entrada para Daniel Salazar listaba su nombre completo, Daniel Oben Salazar. Daniel era el Oben para quien se inscribió el anillo. No era un memorial a su suegro. Estaba reclamando su segundo nombre, la única parte de su identidad que su hermano no podía quitarle. El giro era tan profundo, tan completo, que la habitación cayó en silencio. Toda la historia familiar era una mentira. Daniel no era el hermano menor. Basado en su año de nacimiento, era el hermano mayor. Debería haber sido el heredero. Alarico era el hijo menor, el constructor. Y Guillermo Salazar, el abuelo de Guillermo, no era el único hijo de Alarico. Era el segundo hijo. Daniel era el primogénito de Alarico. No, espera. Guillermo miró de nuevo las fechas de nacimiento. Daniel, nacido en 1905. Guillermo,
nacido en 1925. Eso no podía ser correcto. No eran hermanos. Alarico y Daniel eran hermanos. Pero Guillermo. Guillermo no era hermano de Daniel. Era su sobrino. La historia que habían estado persiguiendo estaba equivocada. Los jugadores estaban equivocados. El abuelo de Elisa no había conocido a un marginado al azar. Había conocido a Daniel Oben Salazar, el verdadero heredero desheredado de la fortuna Salazar, y Daniel no le había dado un token de solidaridad. Le había dado el anillo, su propio anillo, inscrito con su propio nombre para custodiarlo. Era una pieza de evidencia, una reclamación dormida a un imperio. Y Guillermo Salazar, el abuelo de Guillermo, no solo había robado una invención a Oben Calegua. Lo había hecho para suprimir a un hombre que había estado en contacto con la única persona en la tierra que podía desafiar la legitimidad de su propio padre y, por tanto, la suya propia, su tío Daniel Salazar. La nota él sabe. Lo ha encontrado. Daniel es la clave, encajó de golpe. Él era Oben Calegua. R probablemente era el padre o abuelo de Roberto, otra parte de la conspiración. Y Daniel era la clave porque su existencia y su conexión con Calegua amenazaban con desentrañar la mentira fundacional sobre la que se había construido toda la vida y fortuna de Guillermo Salazar. No solo habían silenciado a un inventor. Estaban silenciando a un testigo. La verdad armada a partir del libro de contabilidad del artesano era más corrupta de lo que jamás habían imaginado. Daniel Oben Salazar, el heredero legítimo, había sido sistemáticamente borrado de la historia. El abuelo de Guillermo había silenciado a Oben Calegua, no por una simple invención, sino para enterrar la mentira fundacional del poder de su familia. Se volvió terroríficamente claro que su primo Roberto conocía este secreto sucio y se estaba posicionando para usarlo como arma en un juego de poder corporativo. Solo había un lugar para forzar un ajuste de cuentas, la gala anual de caridad de la Fundación Salazar, el escenario personal de Roberto. Para Elisa, la presencia de su madre era innegociable. Esta lucha ya no era solo sobre descubrir la verdad. Era sobre entregar justicia. Y para que eso ocurriera, la voz de la víctima tenía que ser escuchada. El gran salón de baile brillaba con un falso esplendor, un escenario perfecto para el desenmascaramiento. Roberto estaba en su elemento, el anfitrión encantador y benevolente. Eso fue hasta que vio a Guillermo y Elisa abriéndose paso directamente hacia él. Su sonrisa practicada se convirtió en una fachada quebradiza. Roberto, comenzó Guillermo, su voz baja y fría, cortando las cortesías. El juego terminó. Sabemos sobre Daniel Oben Salazar, el verdadero heredero. Roberto soltó una risa burlona, preparándose para un desdén condescendiente. Guillermo, claramente has estado escuchando cuentos de hadas de una. Fue interrumpido por una voz de mujer, débil pero amplificada por un micrófono que cortó el murmullo educado del salón. Su cuento de hadas le costó la vida a mi padre. Un silencio cayó sobre la sala. Todas las miradas se volvieron hacia la entrada, donde Laura Morales estaba sentada en una silla de ruedas, su mirada fija en Roberto con una intensidad que desafiaba su fragilidad. Guillermo Salazar destruyó a mi padre porque era amigo del hombre honorable que su familia desechó, declaró Laura. Mi padre fue forzado a guardar su secreto. Yo no lo haré. Mientras jadeos se extendían por la multitud atónita, las enormes pantallas del escenario, destinadas a mostrar fotos de las buenas obras de la fundación, parpadearon. Elisa levantó su teléfono, y la imagen condenatoria del libro de contabilidad parisino llenó las pantallas para que todos la vieran, la entrada detallando el encargo de 2 anillos. Y el nombre a inscribir en el interior del segundo, Oben. Atrapado, Roberto miró del rostro acusador de Laura a la prueba irrefutable en las pantallas. Estaba acorralado por un fantasma del pasado y evidencia grabada en piedra. Guillermo dio un paso adelante, su voz resonando con una autoridad escalofriante. El legado de mi familia se construyó sobre una mentira, anunció al público cautivo.
Una mentira que mi abuelo silenció a un hombre para proteger, y una mentira que mi primo, se giró, clavando a Roberto con la mirada, planeaba usar para su propio beneficio personal. La acusación pública empujó a Roberto al límite. Su compostura cuidadosamente construida se hizo añicos en pura rabia desatada. Idiota, Guillermo, siseó, olvidando el micrófono en vivo a centímetros de su boca. Estaba tratando de protegernos. Yo conocía la verdad y la mantuve enterrada. Tú y tu patética camarerita lo han arruinado todo. La confesión, amplificada para que todos la oyeran, resonó en el silencio mortal del salón. En una sola respiración autoincriminatoria, Roberto había confirmado un siglo de corrupción y había firmado su propia caída espectacular. Se quedó solo, expuesto bajo las arañas brillantes, el rey de un castillo corrupto que acababa de derrumbarse en polvo a su alrededor. El aftermath de la gala fue un torbellino de titulares y renuncias. La dinastía Salazar quedó sacudida, pero en el silencio que siguió, estaba renaciendo, no rota. Semanas después, en una suite privada de hospital bañada por el sol, una paz frágil se había asentado. Laura Morales, mirando hacia un jardín verde, tenía una luz en los ojos que Elisa no había visto en años. El peso de toda una vida de secretos finalmente había sido levantado. Guillermo Salazar entró en la habitación en silencio, ya no un magnate intocable, sino un hombre humillado por la verdad. No ofreció disculpas vacías. En cambio, colocó un documento encuadernado en cuero sobre la mesa junto a la cama de Laura. La Fundación Daniel Oben Salazar, dijo, con voz firme y sincera. Existirá para financiar a inventores y artistas independientes que mi familia intentó aplastar. Una porción significativa de la fortuna de mi familia servirá como su dotación, con el legado de Oben Calegua como su primer beneficiario honorario. Lágrimas brotaron en los ojos de Elisa. Era más que restitución. Era justicia forjada en un nuevo legado. Laura simplemente extendió la mano y colocó la suya sobre la de Guillermo. Has honrado a mi padre, susurró. Has honrado a todos ellos. Guillermo miró entonces a Elisa, quitándose su propio anillo fénix del dedo y colocándolo junto al que había iniciado todo. Los dos anillos, llamas gemelas de oro pálido, yacían lado a lado, finalmente reunidos. Uno para el constructor, uno para el guardián, dijo, su mirada fijándose en la de ella. Puedo reconstruir la compañía, pero le ha faltado el alma durante un siglo. Ayúdame a traerla de vuelta, Elisa. Era una oferta no de dinero ni poder, sino de propósito. Mirando los dos anillos, símbolos de una promesa finalmente cumplida, Elisa vio un camino claro hacia adelante. Sí, dijo, su voz firme y su corazón lleno. Démosles un legado en el que creer. Una sola frase en un café de medianoche puso en marcha una cadena de eventos que reescribió la historia. Elisa Morales, una camarera que luchó por el honor de su madre, demostró que la verdad, por muy profundamente enterrada que esté, tiene un poder que ninguna fortuna puede suprimir. Y Guillermo Salazar, un multimillonario atrapado en una jaula dorada de mentiras, descubrió que la verdadera riqueza no se trata de lo que heredas, sino de la integridad que eliges construir. Su historia nos recuerda que toda familia tiene sus secretos y que a veces se necesita el coraje de un outsider para sacar la verdad a la luz, permitiendo que el fénix finalmente resurja de las cenizas. Si esta historia de verdad, justicia y el increíble poder de la voz de una sola persona te conmovió, por favor dale like a este video y compártelo con alguien que aprecie una historia que es más que ficción. No olvides suscribirte a nuestro canal para más dramas de la vida real que te acompañarán mucho después de que la pantalla se apague. Haz clic en la campanita de notificaciones para no perderte ninguna subida. Gracias por escuchar.